muy placentero el poder reunirnos desde esta vía de comunicación que tenemos hoy, que es la única forma de poder actuar. Y para nosotros en Econopar, pues se vuelve un factor, pero imprescindible, el poder transmitir conocimiento, ayudarlos a su formación, incluso como Brenda lo mencionaba, trabajando fuertemente en un plan para poder echar a andar al Salvador cuando ya todo esto se reintegre, para mientras, pues nosotros hemos visto a bien en poder generar más conocimiento sobre distintas áreas. Varios me han estado hablando para recomendarme capacitaciones y créanme que quisiéramos pues quizás pasar todos los días en un tema X, ¿verdad? Pero francamente para poder desarrollar algo de calidad también demora tiempo, demora investigación, prueba y realización, todo eso a veces también no es tan simple solo hacer una charla que igual no podría tener tal vez el sentido directo de querer enseñar algo que pueda tener aplicación práctica. En el caso de nosotros, pues los enfocamos directamente a eso, poderle generar algo que sea de su día a día. Pero igual, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando sus sugerencias para poder desarrollar más capacitaciones para que sean bien en su día a día, ¿verdad? Hoy, pues ya la introducción tal vez ya la hicimos la semana anterior, pues hoy vamos a la fase número 2 o la parte 2 donde vamos a seguir trabajando con los sistemas de redes y multiplexados. En la clase anterior tocamos varios puntos bien importantes que son a veces como, como digámoslo así, el talón de Aquiles de muchos cuando los toca interpretar un diagrama, que quizás de ahí es donde venía la mayor fuerza de querer que nosotros o ustedes junto a nosotros pudiéramos entender cómo se interpreta un diagrama, cómo es una red CAN, qué es red CAN, qué es multiplexar, cómo se conectan los distintos tipos de interconexiones o topologías, cómo se desarrolla cada uno de esos procesos, es lo que a nosotros nos interesaba que ustedes pudieran entender, ¿verdad? El temario, pues seguimos con la que habíamos planteado la semana anterior, pues más ahora vamos a la extensión de la siguiente parte. La introducción, pues ya la habíamos estudiado, ya habíamos el, hecho la reflexión de todo esto, hacia dónde íbamos, el por qué esto es un crecimiento tecnológico tan grande de las comunicaciones en el vehículo, pues la pretensión, como yo se los comenté la semana anterior, va a que el vehículo cada vez pueda ser más autónomo, autónomo en el sentido incluso hasta llegar a no ser tripulado, tal vez no para el ocio directamente, pero para mucha parte comercial, digámoslo así, de transnacionales, pues en su momento probablemente prescindan de motoristas, sin mencionar compañías, ¿verdad? Pero que ya El Salvador ya tiene esos servicios. En Estados Unidos, pues la están probando ya desde un tiempo atrás a equipos o vehículos, perdón, sin tripulación alguna. Y pues eso lo tomaron a bien muchas naciones de primer mundo, ¿verdad? Del lado europeo, porque han encontrado el concepto de que entre menos, perdón, han descubierto y han tenido la medida de que cuando el vehículo no está siendo manipulado por un humano, las probabilidades de accidente son mínimas. Y de hecho, los vehículos que han tenido colisión o impacto casi ha sido más por error del conductor que lleva un automóvil y no por el vehículo que no era tripulado. Más sin embargo, ¿verdad? Siguen en pruebas, por ahí siempre tiene que salir un desperfecto, pero sí, ya hicieron todas las comparativas. ¿Y de dónde viene eso? Que el vehículo sea controlable remotamente. Y todo eso lo aplican desde el sistema de control electrónico. A ese mundo vamos, ¿verdad? Pero hoy en día estamos lidiando más con protocolos de comunicación muy nuevos como el Talcan FD, ¿verdad? Que es, digamos, como lo más innovador.
Por eso vamos a hacer un poco de análisis sobre lo que es verdad acá en FD. Este fue el objetivo planteado de toda la capacitación y este es el de esta sesión, que corresponde a identificar los diferentes protocolos de comunicación que existen en el traslado de información entre módulos, determinar la importancia de los módulos compuestos en la red de datos, explicar las características de las diferentes configuraciones de la red de datos, analizar casos de falla en las redes de comunicación y sus respectivas resoluciones. Por ahí vamos a tratar un caso práctico que tuvimos hace un par de jornadas allá en el lado de Oriente. Un buen amigo, ¿verdad? Ojalá los esté escuchando, Taller Díaz. eh, pues fallas reales donde realmente pone uno de manifiesto todo lo que puede haber aprendido o conocer, y ahí pues es donde la práctica real es lo que a nosotros nos da más experiencia y nos da también el criterio de poder compartir con ustedes casos reales que suceden en nuestro país. Últimamente, pues he tenido la oportunidad en esta recesión que hemos tenido de estar confinados en nuestros hogares, de estar en constante capacitación y pues ha sido muy provechoso y como les repito, he tenido la oportunidad de tener muchos training o muchas capacitaciones del lado de Estados Unidos, del lado europeo, y veo que ellos pues van en otra dirección, van en otro avance y las fallas que ellos verifican son fallas bien distintas a las fallas de nosotros, no tienen ese aporte de lo que se hace en El Salvador, ¿verdad? O sea, los casos de nosotros son únicos, es porque nosotros estamos muy acostumbrados a la DACTE. En cambio, en otras instancias, pues todo está respetado y eso creo yo que es la diferencia. Que cuando aprendamos todos a respetar las distintas configuraciones, conexiones, código de colores, pues también la forma de trabajar se va a ir unificando y los hará más fácil. Por eso esto de las redes complica mucho porque un carro deja de arrancar por un montón de cosas. Bueno, vamos a ir desarrollando paso a paso. Vamos a empezar con los protocolos de comunicación. Y para todos aquellos que se preguntarán qué es protocolo o protocolos de comunicación, es el conjunto de reglas que controlan la consecuencia en los mensajes durante una comunicación de elementos en red. Estas están reguladas de acuerdo a los requerimientos de cada región. Hablando en un español más entendible, los protocolos son los distintos lenguajes de comunicación que se tienen dentro de un automóvil. Directamente, cada fábrica o cada región puede poner sus distintas normativas y esas normativas, pues un escáner o un aparato X tiene que descifrarlo, o sea, tiene que hacer un lenguaje de interpretación de ese tipo de comunicación para poderlo entender. Y eso es protocolos. En el vehículo se utilizan muchos protocolos porque los vehículos fabricados en Estados Unidos pueden regirse a normas SAE, pero los que son fabricados en la zona europea pueden ser regidos a estándares europeos. Por ejemplo, las normas DIN de Alemania son las que más se acatan o se ejecutan en los distintos protocolos europeos, normas italianas, ¿verdad? Ya que por la FCA, por Marelli tiene mucha fuerza, no, igual que Bosch, ¿verdad? O sea, es fuerte en el lado europeo y no solo en Europa, sino que a nivel mundial. Y eso pesa cuando ellos hablan y dictaman y hacen un dictamen sobre X método de comunicación, pues es muy bien visto por todas las fábricas. Eh, en el caso, esto empezó hace varios años con lo que es verdad, este tipo de protocolos. Regularmente lo hacían las marcas, desarrollaban sus propias comunicaciones, por ejemplo, del lado europeo, como la red BAN, que era asignada para el grupo PSA, que es Peugeot, aquí está Renault, Citroën, más que todo Citroën y Renault son los que componen el grupo de PSA. Por ahí también andaban algunas otras marcas europeas utilizando este tipo de comunicación que para ellos ya era un Vehicle Art Network,
O sea, ya era una comunicación del vehículo que estaba entrelazado internamente. El protocolo de comunicación CAN pues, fue utilizado igual por PSA, por Grupo BAC, Mercedes-Benz, casi por la línea europea. Recordemos que en Europa esto se dio a partir de los años 90. O sea, la Bosch desarrolló la comunicación CAN para las marcas europeas desde los 90. En Estados Unidos ha existido una J1850. Toyota casi a lo de CAN le llama a ellos BIN, pero esto es, digamos, como protocolos así bien fundamentados por constructoras. Pero a términos generales comenzaron a salir estándar OBD2. De hecho, el estándar OBD2 es un ISO 9141 y también obedece a la norma SAE J1850. Pero vean, después de las primeras normas, como lo vimos acá, SAE 1850, que era por vehículos americanos, migra a convertirse en un estándar OBD más una ISO 9141, solo que en su momento no tenía guión 2, sino que solo era ISO 9141 de conexión para PIN 7, pero luego en Europa lo perfeccionaron y comenzaron a poner guión 1 y guión 2. Y ese ISO 9141-2 tiene una extensión de transmisión de datos y recepción de datos mayor, ¿verdad? Y comenzaron a utilizarlo en mucho vehículo europeo, mucho vehículo asiático y línea Chrysler. KW o Keyword 2000 también es un protocolo de comunicación migrante de los existentes. Por su parte, el grupo VAC o Volkswagen comenzó a desarrollar una red de comunicación conocida como UDS. Hoy en día se utiliza en más de un vehículo, no solo en la línea europea. No solo podríamos decir que Volkswagen o Seat o lo que es también Porsche, eh, lo que es Skoda, Audi utilizan UDS, sino que también hay otras marcas que no tienen que ver con el grupo BAC que utilizan UDS. Este es un sistema de unificación de diagnóstico. La ventaja del UDS es que el vehículo, pues casi que él da el mensaje de error que se va acumulando y en su momento, pues los equipos que digieren el UDS se vuelven un tanto más fiables para trabajarlos porque es como que el protocolo obliga que el equipo que conecte más el vehículo, pues puedan unificarse y así poder dar todos los datos que pueda tener para poder ayudar a resolver el problema. Por eso es, ¿verdad? Como yo se los mencioné, que los escáneres, como por ejemplo las Pro 3 de Launch, tienen una virtud en Volkswagen porque tienen una función guiada. Y en la función guiada, la ventaja es que los van dando el paso a paso de la función que queremos hacer. Lamentablemente, el software de Volkswagen pues tiene su complicación porque me habla de muchos canales, pero yo para todos los que tienen Launch Pro 3 y quieren desarrollar más el conocimiento de Volkswagen, pues les recomiendo que utilicen mucho la página y vean lo que es verdad, las hojas de, de manejo que se tienen o los TBS que mantiene Launch en su portal, donde explica cómo conocer los canales, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Más adelante vamos a tratar la manera de poder dar una capacitación enfocada a funciones especiales. Por su parte, en la parte italiana, Grupo FCA desarrolló el PowerNet o PowerNet, que es un protocolo de comunicación con finalidades de mantener la energía integral y lo comienzan a aplicar en los vehículos Chrysler. Y bueno, MOS no es nuevo, pero se coloca acá porque MOS quiso ser el protocolo de comunicación o la línea de comunicación que podría tener más auge o más velocidad de transmisión de datos, pero lamentablemente usar fibra es muy complicado en el vehículo, ya que la colisión pues es algo inevitable. Entonces, por eso el MOS casi no se utiliza mucho para comunicar módulos directos, sino que se utiliza como una red secundaria en lo que es verdad el infotenimiento, el entretenimiento que pueden tener algunos automóviles. Pero el más comercial, porque así es, CAN es el más comercial, porque es el que todos pueden usar o es lo que la norma obliga.
y lo que la norma obliga es como abierto para todo, pues para el público en general. Entonces el CAN, que se utiliza regularmente en el pin número 6 y 14 de un puerto BD2, es un CAN de alta velocidad, High Speed CAN, conocido en algunas marcas como PT-CAN. PT-CAN le llama la línea europea, específicamente BMW, pero del lado genérico, High Speed CAN es el nombre que se le asigna a la velocidad de comunicación más alta que tiene un vehículo tradicional, que son 500 kilobytes por segundo de transmisión de datos. Luego existe una velocidad baja, pero esta velocidad baja se conoce como CAN, pero luego esta velocidad baja realmente se convirtió en una velocidad media porque apareció realmente una velocidad más baja de la de low speed que existía, que estaba entre la alta y la más baja, y a eso le denominaron medio speed CAN, que es lo que se conoce como MS CAN, que es CAN de media velocidad. ¿Y cómo se distinguen cada uno de estos CAN? Bueno, los pines de asignación es el punto. La velocidad alta siempre estará en 6 y 14, la velocidad media estará en 3 y 11, y la velocidad baja podrá estar siempre en pin 1 y 9 y en algunos casos pin 1 y 8 como son Ford, ¿verdad? Pero ¿cuál es la parte? La velocidad. ¿Por qué? El de alta velocidad transita 500 kilobytes por segundo, el de velocidad media 95 kilobytes por segundo y el de velocidad baja 33 kilobytes por segundo. Por eso usted, cuando está diagnosticando un vehículo y está tratando una red secundaria, no, los datos no son transmitidos con la misma velocidad de acuerdo al módulo que se esté tratando. Si es un módulo de tracción, o sea, de los módulos principales, pues la velocidad de comunicación es alta. Pero cuando estoy tratando, por ejemplo, un módulo de control de ventanas, probablemente ya se delimite, y si todavía es un factor más secundario, o sea, una a tercera instancia será a velocidad baja, entonces es a 33 bits por segundo. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto es el dato más genérico, pero pongo el ejemplo que los vehículos Mercedes, BMW llaman al CAN de alta velocidad PT, y el PT viene de powertrain, o sea, del tren de poder. Así que ahí para que tengamos la idea de por qué también podríamos encontrar en ciertos vehículos una especie de confusión. Por ejemplo, la General Motors le llama G-Lang, G-Lang. Y todos cuando comienzan a seguir las líneas CAN, y todos queremos encontrar que diga CAN en las líneas de comunicación y dice GM LAN. O sea, ellos lo interpretan que las líneas LAN de GN son las líneas de intercomunicación de módulo a módulo. Por eso hago esta aclaración para que cuando estemos analizando un diagrama no vayamos a pensar que cuando le nombren de una forma distinta a no encontrarlo como CAN, se refieren a otro tipo de condición, sino que simplemente es lenguaje técnico de marca. Bueno, pero de ahí pasan a ver nuevos protocolos. En el 2016 aparece CAN-FD. Este CAN-FD admite datos flexibles, pero la velocidades de datos flexibles porque aumenta casi en 8 veces la velocidad de reconocimiento o de poder encontrar más datos en unos espacios más cortos, si los quisiéramos ver así. Pero eso hace que también el desarrollo de nuevos equipos para poder leer esto, ya que muchas veces podríamos tener un escáner que cuando se lo conectamos a un vehículo 2015 trabaja perfectamente, pero cuando lo conectamos a un vehículo 2019-20, probablemente la lectura de comunicación sea mala o me funciona como lector, porque puede ser que ese vehículo 2019-20 ya tenga un CAN FD y el escáner que estamos usando no tiene las características de lectura de alta velocidad. 4 canales solo es una forma de llamar al CAN, realmente es una aplicación, digamos, de lectura. El DOI sí es un protocolo, de hecho esto es lo que, este es, digamos, como lo innovador en el vehículo, que es la conexión a internet del vehículo, el DOI o el DOL, es el que comienza a interactuar directamente sobre el vehículo para que esté conectado permanentemente a internet. Esto que estamos viendo acá, el último punto, que es DOL, que es Ethernet
para comunicaciones avanzadas de vehículos es lo que se está llevando a cabo, como lo que yo empecé a mencionar de esos vehículos no tripulados, para que el vehículo pueda ser ya directamente controlado remotamente. Y de hecho cada vez se está interactuando más esto del DOL porque también sirve para el diagnóstico. Los fabricantes pueden saber cuando un vehículo lo sacan nuevo de dealer, pues lo pueden andar monitoreando continuamente, avisándole, mire, le toca su servicio este día, hoy tiene cita a tal hora para que llegue al dealer a que le hagan el chequeo general. O sea, es una forma de conexión. No es más verdad que el avance tecnológico de toda la electrónica, la comunicación que se tiene hoy en día, así como el teléfono, que desde un teléfono podemos hacer casi todo, pues así el vehículo también cada vez se está integrando más a este mundo. Y por eso es que van cada día más y más entrando en las comunicaciones. Acá un poquito de lo que es esta parte, el DOL, Diagnostic Over Internet Protocol, es un protocolo de comunicación que permite transferir los datos de comunicación entre ECU mucho más rápido que las redes CAN convencionales, porque es directamente vía nube. ¿Qué es CAN-FD? El protocolo CAN-FD, o sea, FD es Flexidad RAI, es capaz de transmitir datos por encima de 1 megabyte por segundo. Esta velocidad es la máxima que alcanza el CAN clásico. De esta forma, el CAN FD puede multiplicar la frecuencia hasta 8 veces más, aumentando de forma importante el número máximo de bytes por trama para transmitir una mayor cantidad de datos del mismo tiempo. Por eso vamos a entrar también a ver que el ejemplo que yo les puse acá, ¿verdad? De este conector de una Cadillac 2020 CTS, habla siempre de los puertos que ya conocemos, pero habla de muchos puertos o dentro de los pines del OBD2 ya habla de mucha conexión a Ethernet. Analizando el diagrama de este automóvil para las líneas de comunicación de datos, todos aquellos que tienen acceso a Mitchell On Demand o a Identifit o a Oldara o a otro servicio de visualización de diagramas eléctricos, consulten un diagrama del 2020 de alguna línea americana y observarán la fuerte cantidad de conexiones a Internet y módulos de conexión a Internet que lleva ese vehículo. Este vehículo específicamente en su red de comunicación son 9 diagramas a 10 diagramas, dependiendo las características del vehículo. Imagínense, ya no solo tengo que lidiar analizando un diagrama de motor de 4, 5, 6, 7 páginas, sino que un simple diagrama de comunicación puede extenderse hasta 10. Entonces, porque hay tanta ramificación, tanta conectividad dentro del vehículo, pues que es inmensamente grande, ¿verdad? Igual la complejidad para leerla se vuelve un poco más, pero lo único que yo quiero que entendamos que acá el segmento novedoso es la conexión del Internet al vehículo. Para eso es que viene esto directamente. O sea, que al vehículo se le agrega el segmento de Internet. Y les voy a poner un ejemplo de una conexión moderna. Es un sistema FCA. Eh, en los sistemas SFA actualmente se está utilizando a partir del 2018 un SGW. SGW es un módulo de seguridad. Se utiliza en los modelos 2018 en adelante, pero en la gama alta. En la mayor cantidad de las fábricas FCA lo ponen de lleno en el 2019. Pero si usted agarra una Jeep Cherokee Latitude 2018, probablemente no tenga este portafuegos o este SGW. Pero si usted tiene la oportunidad de revisar un vehículo como por ejemplo una Gran Cherokee, que es la gama alta, ahí sí lo va a tener del 2018. En el 2020, todos. Ahora, ¿qué es un módulo de seguridad y cómo interactúa en las nuevas redes que estamos hablando? Como el vehículo ya tiene conexión a Internet, entonces yo necesito tener dentro del automóvil un dispositivo que me sirva como el antivirus que tiene mi computadora portátil y que cualquier intruso o amenaza la corte. Eso es lo que nosotros le llamamos como el firmware, y que solo permite que aquellos que tengan la firma electrónica pueden entrar. Estamos hablando incluso de aparatos, por ejemplo acá,
muestran un teléfono, un aparato con una certificación, o sea, un aparato que saben que no le va a generar ningún daño a la red. Del lado de la comunicación de datos para diagnóstico, pues los equipos certificados por ellos, pues como tienen la certificación, lógicamente los deja pasar. Los equipos que no tengan certificación, pues les pone una barrera. Por ejemplo, un equipo que solo sea lector probablemente ni comunique. Un aparato fuerte de diagnóstico probablemente solo le permita navegar como lo que es un lector, o sea, solo explorar a nivel de lectura de códigos de falla y algunos datos, no cambiar ningún tipo de forma de trabajo, o sea, no permite hacer adaptaciones. Este vehículo, ustedes lo pueden ver, tiene un CAN bus C y un CAN bus IHS. El SGW, que es el módulo de seguridad, el Security Gateway, eh, tiene lo que es, ¿verdad? La función como que fuese un gateway, pero realmente no es un gateway, porque no tiene ninguna función sobre de alguna área de trabajo del automóvil, más que lo único que él tiene como meta es no dejar pasar aquellas que pueden ser amenazas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para los vehículos de esta clase se requiere una herramienta de diagnóstico como White 2.0 que tenga certificación, lo deja pasar. Ahora, si no tenés un equipo de certificación, podrá leer como lector. Más sin embargo, las fábricas pues siempre van también un paso adelante y descubrieron que en este sistema, desconectando este gateway y haciendo un puente, podemos omitir el dispositivo de seguridad y entrar al diagnóstico. Eso lo facilita poder nosotros desarrollar las configuraciones que fuesen necesarias y los permitan dentro del vehículo. Porque, como se los mencioné, el Gateway o el SGW no tiene ningún control sobre algún componente, porque solo es un dispositivo de paso. Si este tuviera control sobre algo, en ese momento se deshabilitara y el vehículo prácticamente ni arrancara. Pero nosotros incluso hemos hecho pruebas, esto desconectado y el vehículo conectado con un escáner en puente y prende sin problema, ¿verdad? Veamos un poquito más adelante a qué lleva esto, qué es un cortafuego, qué es un antivirus, qué es lo que ya es el lenguaje típico que usamos en una computadora de escritorio, en una computadora portátil. Vean, los módulos de Los seguridad, módulos de seguridad. como el SGW, es un dispositivo que detiene cualquier amenaza que entra a la red del vehículo. En su composición interna no tiene ningún driver de control, por lo cual no maneja ningún sistema del automóvil. Como ya se los mencioné, este dispositivo no me controla ni ventanas, no me controla ni energía, no me controla nada. ¿Qué me controla? El pase del equipo de comunicación o lo que se quiere comunicar con el vehículo por Bluetooth, por Wi-Fi o directamente por cable. O sea que él está directamente para cualquier línea de comunicación o vía de comunicación de otra manera, darle el acceso o no darle el acceso. Pero ¿qué es lo que hicieron? Ustedes pueden ver estos conectores. Cuando desconectamos acá, el conector 12 más 8 se conecta a las líneas que quedaron sueltas y de ahí tiene un puerto BD2, desde ahí ya los podemos conectar. Ahora, vean acá lo siguiente. Este dispositivo está adaptado a los nuevos estándares de protocolos de comunicación. Es un puente entre el DLC y la red CAN del sistema, la radio o el sistema telemático. No permitirá que alguna red se conecte al vehículo. Esto no es más que un CAN FlexiDAT Ray, o sea, es un CAN FD. Caballeros, estos vehículos que tienen este tipo de componente de seguridad ya son CAN de FD. O sea, cuando nosotros estamos estudiando, trabajando un vehículo Chrysler del 2018 con SGW, ya estamos trabajando con una red CAN FD, ¿verdad? Y también ahí está la respuesta porque a veces han puesto algún lector y no permite que haga trabajo porque no, la seguridad no lo permite. En el futuro, ¿verdad? Ya están las compañías, ya están, ¿verdad? Trabajando con la fábrica, en este caso con FCA, para hacer una validación. Y la FCA lo va a hacer así como la SAE, por ejemplo, cuando le da
el permiso de que un aceite pueda ser vendido por SAE 5W20, 10W30, como por ejemplo, pues la FCA va a dar permiso a qué escáner pueden tener este protocolo. Y eso ya va a ser verdad directamente una alianza fabricante de escáner, fabricante de automóviles FCA. Pues en los próximos meses o a finales de este año o inicios del otro, pues ya vamos a poder certificar nuestros escáneres. De hecho, pues ahorita ya hay una prueba piloto, lo único que es cobrada, así que por el momento en nuestro medio ya hay muchos de estos vehículos, pero lo hemos podido suprimir con el conector 12+8 para todos aquellos que han tenido algún problema con la conexión con módulos de seguridad para la línea FCA, pues les recomiendo que hoy que ya pase esta situación, pues puedan acercarse a las distintas sucursales y pedirles si tienen ese conector a sus distintos vendedores para que se los puedan hacer saber directamente. El costo es módico y eso permite conectar a este tipo de automóviles. Estamos hablando de tecnologías con CAN FD y sistema de seguridad SGW. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta donde se pone en práctica el CAN FD. Ahora, en un diagrama eléctrico, fácilmente ustedes van a encontrar un módulo de seguridad como lo que ustedes pueden ver en este momento. Y ahí hace la designación que es un Security Gateway, tiene las conexiones CAN y el conector de enlace de datos está aparte. O sea, el DLC de 16 pines está fuera del módulo de seguridad, pero las líneas de comunicación del módulo o perdón, las líneas de comunicación del puerto B2 van directamente hacia lo que es verdad, el security. Ahora, en marcas como Ford, aquellos que me acompañaron a la capacitación que tuvimos de FJDS y FDRS de Ford, el programa de trabajo de equipo original, pudimos ver que Ford también ya maneja esto, solo que Ford se integra a este módulo, lo integra con el conector en una sola unidad. Aquí lo hacen por separado. Y Ford lo comenzó a utilizar desde el 2016. Ahora, en Ford es otro lío. En Ford se puede dar hasta el bloqueo de un vehículo cuando alguien pone un equipo que puede percibirse como un intruso. Donde yo lo he podido ver es cuando utilizan interfaces como Lacton, como una Lacton con un software X. Recuérdense que hoy en día está muy de moda lo de desarrollo. Así ustedes habrán visto que en nuestro mismo El Salvador hay desarrolladores de juegos para Android, para iOS y tienen demanda, o sea, funcionan, pues, o sea, lo hacen nuestros acá, ¿verdad? Desarrolladores de software tienen el potencial de poder hacer eso y más. En el mundo hay unos que desarrollan un software de diagnóstico para una marca, porque son aficionados. Por ejemplo, los que trabajan mucho en tuning, desarrollan software de trabajo directamente para una marca. Entonces, ¿qué sucede? Estos módulos Getaway, como saben, que un equipo de estos altera su funcionamiento cuando se lo conectan y quieren enlazarse, en ese momento el sistema pone en modo de seguridad y ahí deshabilita el arranque. O sea, podemos llegar al caso hasta de hacer que un vehículo no prenda. Ahora, en los vehículos europeos ya había algo como esto, solo que tal vez no tenían el grado de actividad que se tiene ahora, pero sí ya existía un módulo de seguridad que permitía o no que se conecte al automóvil. Eso es para que lo tengamos más claro. Esto es una realidad, ya lo tenemos en nuestro medio, así que ya tenemos nosotros que estar pendiente de esto para poderlos trabajar. Ahora, la mensajería de cómo se da la comunicación de la red CAN es quizás uno de los puntos más complejos. Esto es teoría, cultura general, porque es bueno que nosotros entendamos qué es lo que las máquinas hacen por nosotros. Esto que ustedes ven acá no es más, ¿verdad?, que un ejemplo pictórico de un bloque de conexión, cuánto lleva en cada zona desde que empieza el start of frame hasta que finaliza el end of frame. Y cada uno lleva campos en bit, o sea, y como en este caso la semana pasada nosotros hablamos de bit,
ya conocemos qué son los bits. Entonces, al conocer qué son los bits, ya se sabe cuánto se está manejando en cada una de las posiciones. Ahora, acá tenemos un poquito de qué va en cada sección. Por ejemplo, cuando el primer bit se llama Start of Frame, el Start of Frame dice marca comienzo de un mensaje y sincroniza todas las estaciones. Y cada uno me va dando cuál es la pretensión de ese campo y por qué tiene el número de bits asignados para ese campo. Esto está ahí, ¿verdad? Es teoría general de lo que es comunicación por red CAN hasta terminar el mensaje que marque el final de mensaje y cada uno pues en los distintos campos cuántos bits pueden ser leídos o bytes pueden ser leídos, pero yo quiero hacer esto bien simple, todo esto que se puede ver como algo no entendible, que se ve algo de lo más sencillo, como lo es, ¿verdad? Asociarlo a la mensajería que existía antes, porque hoy lo hacemos todo por correo electrónico, lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por algún otro medio de red de comunicación y pues ya el correo pues prácticamente está sepultado. Más sin embargo, siempre existe correspondencia. ¿Va? Ahora, ¿qué sucede acá? El soft, que sería el inicio, es el principio de la trama. Este soft, estamos hablando de este, ¿verdad? Soft porque es la abreviación de Start of Frame, o sea, soft, soft, S-O-F, el soft, o sea, es el comienzo, el inicio, es el principio de la trama. El número 2 es la identificación que lleva. El 3 es el mandato. 4 es el dato. O sea, el principio de la trama es que usted va a dejar la carta al correo y le pone identificación a quién va a ir dirigida. Le pone el tipo de mensaje que lleva y luego adentro el contenido es todo lo escrito, pues cuántas hojas de papel bond o papel carta usted rellenó con lo que le quiere decir allá, ¿verdad? Al que la va a recibir. Control de validez de mensaje, o sea, debe llevar destinatario y remitente. Fin de datos, o sea, cuando lo recibe. Confirmación de que allá le firmaron, de que recibió y ahí terminó la trama. Y luego, pues otra vez hay un espacio para separar un mensaje del otro. De esta manera, cuando yo lo entiendo de esta manera, pues se me hace un poquito más entendible que ver esto que ustedes ven acá. Y esto lo llevo a la práctica y realmente así se da, pues si esto es como lo pueden ver, el principio, el identificador, sello si es urgente, tipo de difusión es el tipo de dato, por ejemplo, si va en Word, en PDF, el dato es el texto, confirma directamente cuando se recibió y todo, o sea, realmente es una analogía de la forma tradicional de comunicarnos como la forma de comunicación del vehículo. O sea, no crean que lo del CAN-bus lo hicieron al aire, sino que algo agarraron, o sea, agarraron los pasos de cómo es hacer un correo normal, porque en esa época, lógicamente, ese era el medio de comunicación masivo, y agarraron los pasos principales de cómo se desarrolla una comunicación por correo y eso lo hicieron digitalizado. Ahora, esto se puede analizar. Observen acá. Aquí tengo una captura desde donde empezó un start of frame hasta un out frame, o sea, desde el inicio del mensaje o la estructura de inicio hasta la estructura final. Y vean los distintos campos, cuántos los campos arbitrarios, los controles, los datos, el control de campo de mensaje y cuánto lleva. Por ejemplo, acá me está diciendo que este puede llevar 11. Entonces, si ustedes contabilizan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, lleva 11 bits. Y 11 bits no es más que ceros y unos. Y observen, si yo esto lo decodifico, o más bien dicho, lo grafico, o lo tomo en el pin 6 y 14, o en un punto de CAN de una computadora, en sus líneas 6 y 14, o en sus líneas de comunicación H y L, observaría esto que nosotros ya sabemos. Esta señal que podemos ver abajo donde un punto alto y en el otro extremo la viceversa de eso. O sea, una señal de
reflejo invertido, como se le conoce, porque en lo que está en superior, en la línea H, está en la línea inferior, en la línea L, por eso se le llama reflejo invertido. Esto que ustedes ven acá se puede analizar de esta otra manera. Lógicamente nosotros, en el área de taller, nosotros lo que hacemos es observar que esté esta frecuencia, esta señal, ya sea con multímetro o ya sea con osciloscopio. Pero la parte superior, la captura de ceros y unos, es un software de decodificación que así como hay software para diagnosticar, existen software que yo lo conecto por puerto B2 y lo que me comienza a ver en la computadora de análisis es esas lecturas que ustedes ven acá. Eso ya se utiliza, como ya se los he dicho en ocasiones anteriores, lo utilizan los que son desarrolladores. Otra vez volvemos a los que desarrollan, a los que hacen equipos para descifrar, equipos para trabajar inmovilizador, equipos para trabajar distintas áreas de trabajo y poder en ese momento decodificar. Pero lo que yo quiero que todos entendamos, que ese montón de ceros y unos es algo que se puede decodificar. Y observen acá cómo lo entiende el CAN. Todas las posiciones que están en uno hace que la señal alta esté en su zona alta y exactamente cuando se pone en estado uno es cuando baja y como el reflejo invertido de la señal low sube, en este espacio acá, cuando las dos señales se juntan y están en el punto promedio de 2.5 voltios, eso es interpretado internamente como uno. Y ese uno es cuando está en posición alta. Entonces ahí se va decodificando la señal una y otra vez. Así que, señores, esto es una muestra que para que cuando ustedes ven ese montón de pulsos que se están dando por la red CAN, es porque adentro están apareciendo el montón de ceros y unos. Lógicamente nosotros, si viéramos esta trama de ceros y unos, pues no entendiéramos nada. Más sin embargo, al ver esta señal, por lo menos los anima a decir que en ese momento hay comunicación. Es más, cuando se está midiendo esta señal y en ese momento yo con el escáner envío una orden o hago o me salgo de la computadora y vuelvo a entrar a la red para hacer un diagnóstico general, yo tengo que observar que se va a dar un cambio en la forma de comunicar. O sea, estos datos van a variar en el momento que yo conecto un escáner y le doy leer códigos de falla a nivel general, o sea, diagnóstico de red, ustedes comenzarán a observar que esto cambia. Y si cambia, significa que tenemos buena comunicación, significa que hay comunicación de red CAN. Bueno, esto solo es para que lo entendamos, pues aquellos que lo quieran desarrollar y decodificar, ¿verdad? Sepan que los decodificadores para red CAN bus tradicionales pues no andan costando arriba de $100, pero como vuelvo a repetir, ya son para trabajar ingeniería directamente del vehículo. Y como nosotros acá pues prácticamente lo que hacemos es reparar, no desarrollar, aunque en algún momento, pues, confiamos y tenemos la fe, ¿verdad?, puesta, que pasaríamos a dejar de ser reparadores y comenzar a ser desarrolladores. Bueno, a esto vamos a la siguiente parte. Hay protocolos CAN 2.0A y 2.0B. Aquí es donde viene, a veces, más de alguno ya se topó que quiere poner una computadora que físicamente se ve igual, incluso el vehículo puede ser el mismo modelo, el mismo año, pero la región de donde fue construida es totalmente distinta y ahí puede afectar mucho. Por ejemplo, lo que se fabrica para América Latina regularmente tiene un CAN 2.0A y lo que se fabrica para la zona norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, México pertenece a la zona norte, pero en México construyen tecnología para Suramérica, perdón, para Latinoamérica y lo que no es para ahí, todo va para Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va para Estados Unidos regularmente es 2.0B, es un protocolo de comunicación, perdón, es un CAN conocido como expandido y hay de dos series, pasivo y activo. Pero ¿cuál es la diferencia? El número de bits que trabajan. Este trabaja a lectura de 11 bits y este trabaja a lectura de 29 bits. Ustedes, si se recuerdan en la presentación anterior, vimos qué pasaba cuando leíamos a 4 bits. El ejemplo de la temperatura y qué pasaba cuando leíamos a 8 bits. Los campos se me extendían tanto que a 8 bits andábamos por 256 posiciones de lectura. Ahora imagínense cuando ya no estamos hablando
de 8 bits, sino que estamos hablando de 29, ¿verdad? Entonces ahí los campos de lectura pues se amplían altísimamente. Pero esto que es, no es más verdad que lo que ya vimos de la lectura que vimos anteriormente. Voy a regresarme acá. De esto que estamos viendo acá, puede haber uno a lecturas de 11 bits y a lecturas de 29 bits. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando estamos haciendo programación, todos aquellos probablemente ya se habrán enfrentado a esto cuando son máquinas nuevas. Muchas veces pregunta si la comunicación es por 11 o por 29 y se está refiriendo a esto. Ahí el número de parte me sirve mucho. Me sirve también conocer la región del vehículo. De hecho, en algunos vehículos hemos visto que es migrante, o sea, no hay problema. Hemos nacionalizado o hemos convertido computadoras a otra área donde no eran. Algunas computadoras lo permiten, pero igual, ¿verdad? Por eso a veces querer codificar una computadora del mismo modelo, año, pero con distinta región o distinto protocolo o CAN de comunicación, nunca se va a poder conectar porque esto hace la diferencia. Por eso vuelvo a repetir que cuando leemos el número de parte, también nos da el número de la extensión de lectura de CAN. Y por eso tenemos un CAN 2.0A, que el 11 bit tiene 2032 identificadores. En cambio, el CAN extendido de 2.0B puede leer 29 bits, que serían pues este número grande de identificadores. Entonces, que corresponde a una norma ISO 11898. Esta norma ISO 11898 designó para hacer un CAN de extensión mayor, o sea, mayor lectura. Siempre ha venido eso así. La extensión de la lectura sí es verdad. Por eso también los vehículos fabricados en Brasil, los protocolos de comunicación son un poquito más lentos, con diferencia cuando vemos un vehículo del mismo modelo, digámoslo así. Por ejemplo, yo podría ver un Toyota Argentina, un Toyota brasilero, pero cuando lo comparo con el Toyota norteamericano, las formas de conectarse son totalmente distintas, pues. Ahora, el CAN FD, ¿cuál es la diferencia de los demás? Vean, el FD no es más que la extensión de la que ya existía de la primer norma ISO 11898 y en FD que se hizo extender a guión 1. O sea, ya existía velocidad de comunicación extendida, pero todavía se hizo mayor y se le agregó guión 1. Este es el CAN clásico de 29 bits de extensión alta. Y vean acá, tiene 8 bytes de lectura y lo pueden comprobar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, lee o puede digerir datos a 8 bytes. Pero cuando estamos hablando de un CAN FD, esto lo hace 8 veces mayor, porque esto apenas es un bloque de él, de lectura de él. Porque si ustedes pueden observar acá, podrían contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, que solo la lectura del CAN clásico, toda la lectura, el área de lectura en CAN FD apenas es un bloque. Por eso esto es a 64 byte de lectura. Y eso es CAN-FD, una extensión de lectura sumamente grande y por eso la velocidad de transmisión deja de ser de 500 kilobytes y puede andar arriba de 1 megabyte. Puede andar arriba de 1 megabyte de lectura de transmisión de datos. O sea, estamos hablando de recibir y enviar. Eso es lo que flexibiliza los datos. Por eso se llama flexible, porque flexibiliza la trama. O sea, todos pueden poner mensajes instantáneamente, leerlos todos. Esa es la gran diferencia entre un CAN normal y estos CAN que tenemos actualmente. Agregado a eso, la facilidad de conectarse a Internet por parte de estos sistemas. Ahora, ¿dónde ponemos en práctica esto? Miren, en el vehículo se parte en tres áreas: la tracción, el confort y el infotenimiento. La tracción está directamente relacionado con los módulos principales, lo que mueven el vehículo o lo que hace que el vehículo tenga, digámoslo así, facilidad para acelerar, hacer cambios de velocidad. Y por eso entran los módulos de motor, transmisión, ABS, inmovilizador y algunos otros principales.
En el área del confort podría entrar el tablero, aunque el tablero también puede ser del área de tracción, dependiendo cómo hayan configurado la red, el aire acondicionado, la radio, el bari. El CAN de infotenimiento entra en los sistemas de navegación, radar, cámara. Esto, digamos, los infotenimiento podría ser una combinación para un sistema de hadas amarrado con el CAN Comfort y podría estar incluso amarrado con un ABS. Por eso el hadas puede ser un sistema integral. Por eso puede aparecer el software de hadas entre la navegación, pero que tiene datos compartidos directamente con un área de tracción. De ahí es donde viene la cantidad de redes que se pueden formar en un mismo automóvil. Lógicamente, por ejemplo, mi caso personal de trabajo está desarrollado más a los sistemas de tracción y confort, los sistemas de infotenimiento, navegación, pues para mí se vuelven un tanto secundarios de trabajar. Dicho de otra manera, por ejemplo, si a mí alguien me dice, que le trabaje porque el volumen de la radio no funciona, lógicamente yo no desarrollo ese tipo de logística. Pero si me dicen, a este vehículo le cambiamos la computadora de la carrocería y desde entonces la radio ya no prendió, necesita configuración. Entonces, ¿qué significa? Esa configuración sí la desarrollo, pero ya trabajar de lleno a estos sistemas, no, ¿verdad? Porque son campos distintos de la automotriz. Y recuérdese que entre menos sistemas nosotros abarquemos, más específicos los hacemos y eso también nos da la oportunidad de desarrollarnos y concentrarnos en esos campos de lleno. En esto no significa que no podemos ver aquello que se llama la famosa gallada, ¿va? O sea, cuando son cosas que están a la vista, pues con todo gusto, ¿va? Pero sí hago mención de eso porque he visto yo en mi experiencia que la gran mayoría igual estamos acá. Por eso cuando son estos sistemas los ponen de cabeza porque ya hablar de esto ya es otra cosa. En una oportunidad alguien me preguntó si yo podía ajustarle el navegador con el teléfono. Ahí entendí yo, ¿verdad? Que es necesario también involucrarse a esta era tecnológica porque si no también es como que vamos saliendo desfasados. Pero hacer ese tipo de situaciones es involucrarse, no significa, miren, yo voy a reparar una navegación. Bueno, continuando con esto, acá separamos el vehículo en tres áreas, tracción, confort e infotenimiento. Vamos a un espacio de preguntas para luego continuar, que vamos a la parte más interesante, así que en este momento mi compañero Iván les va a hacer la solicitud de preguntas. Recuérdense que también ustedes por el chat pueden ir haciendo sus comentarios, mis otros compañeros están atentamente a revisarlo y pues igual puedo contestar yo directamente acá o puede ser por escritura directa. Muchas gracias, Norman. Abrimos el espacio para preguntas. Por favor, todos vía chat pueden poner las interrogantes que tengan. Se estarán seleccionando algunas para que las responda Norman. Empezamos el tiempo ahorita. Vamos un par de segundos más. Tenemos una pregunta del señor Marlon. Nos dice, ¿puedo dañar una línea CAN bus con el tester probando continuidad o resistencia? Buena pregunta, Marlon. Fíjate que si tú tienes todas las medidas de seguridad para medir con un tester, no vas a dañar nada. El problema, ¿sabes a dónde puede estar mayoritariamente? Cuando comenzamos a usar lámparas de prueba y que van conectadas directamente a un positivo y andamos buscando masa y un driver de estos le colocas la punta de prueba y sirve como masa, puede abrir el circuito interno, que ya vamos a ver eso, que muchas veces puede suceder que alguien lo llevó donde un eléctrico por una falla y de repente en ese taller eléctrico el vehículo dejó de prender. Y cuando ustedes le preguntan al eléctrico qué le hizo, no, si solo probando líneas anduve, ¿con qué probó? Con una lámpara de prueba. Yo
Francamente, por eso eh, desde hace un montón de años dejé de utilizar lámparas de prueba directamente al poste de las lámparas de pruebas tradicionales. Estamos hablando de lámparas de pruebas tradicionales, pero el tester, sabiéndolo usar, no cometerías ningún error en escala de voltio, en escala de ohms, eh, no tuvieras mayor daño alguno, al menos que comenzaras a medir amperios, donde si haces un puente y tienes que abrir un circuito, ahí podría haber un factor más si no sabes conectar bien el multímetro. De lo contrario, asegúrate de utilizar un tester de 10 mega ohms de impedancia, eso sí. Ese sería el único punto de seguridad, utilizar un multímetro que tenga una impedancia de 10 mega ohms, porque la impedancia del tester es lo que limita que la batería de 9 voltios o más, hay tester que ya no usan baterías, sino que los ponemos a cargar y ellos se recargan. Pues estos testers tienen la facilidad de que cuando estamos haciendo mediciones de continuidad, ellos para que el tester suene, la alarma, o que pille, como lo decimos algunos, meten voltaje de línea a línea y ahí es donde el voltaje, si yo tengo un tester de menor valor de impedancia de 10, ahí es donde sí puedo dañar algún componente. O sea que también ahí es donde estamos hablando de componentes certificados. Regularmente todos los testers desarrolladas por A o B fabricantes que son para uso electrónico cumplen esta regulación, ¿verdad? Muchas gracias, Norman. El señor David Fernández nos pregunta, hola, buenas tardes. ¿Cómo identificar exactamente si un vehículo ya posee CAN FD? Ah, muy bien. Pues fíjate que esa parte, por ejemplo, el sistema que estábamos tratando lo va a poner en manifiesto el 2018, pero nace en el 2016. En vehículo europeo, BMW en el 2016 ya tenía FD. Vehículos como Ford, la línea de lujo de Ford, como la camioneta o en la línea Lincoln, ya se utilizaba FD. En Chrysler se utiliza en el 2018. Comienzan en el 2017 a hacer pruebas, pero 17 ya eran para el 18, ¿verdad? Regularmente el año te va a servir de base. Recuérdate que en el 2016 es donde se pone esto como nacimiento, ¿va? Muchas gracias, Norman. El señor Jorge Hernández nos está preguntando, ¿puede el módulo de seguridad intervenir cuando el vehículo no trae llave y no lo puede programar? Sí, porque si estás usando un equipo que no tenga, digamos, el acceso a la seguridad, no vas a poder programar. De hecho, pues nosotros al inicio hicimos pruebas con X300DP Plus y no conectaba, ¿verdad? Luego incluso hemos hecho las pruebas más nuevas con AutoProPad, y igual AutoProPad cuando se quiere conectar no comunica porque hay que hacer el jumper, o sea, hay que hacer el puenteo con un conector 12+8 o hacerlo directamente a los conectores CAN-C. Por los conectores CAN-C también es otra manera de hacer el puente para evadir el módulo de seguridad. Así que sí influye. Ahora, si estás utilizando un equipo original como Wi-Fi 2.0, no tuvieras ningún problema, pero si no es un equipo certificado, sí te impedirá lo que es la programación de la llave para un vehículo que tenga SGW, ¿verdad? Muchas gracias, Norman. El señor Godofredo Álvarez nos pregunta, ¿con qué osciloscopio puedo hacer la medición del Red CAN FD? Pues fíjate que buen punto ese. Regularmente lo que se recomienda es que usted utilizando un osciloscopio con capacidad de lectura de 2 megahertz, de 200, perdón, de 200 megahertz, ¿verdad? Ese es un osciloscopio de alta resolución, un osciloscopio de 200 megahertz. Eh, en internet podrías encontrar las mil y unas, ¿verdad? Pero vas a ver que hay unos que son de 40. O sea, sí grafican, pero ya señales en alta, lo que se ve solo es una sombra de un punto nulo de medición, pero los que son de 200 megahertz, pues esos tienen la definición para poder realizar este tipo de operación. Muchas gracias, Norman. Nos pregunta el señor Daniel Godoy. Hola, buenas tardes. Para programar el control de puertas de Toyota Corolla, ¿se hace con el escáner? Eh, Habría que ver el año y habría también
si es una función de carrocería, no le veo por qué no se puede hacer por escáner, porque no estás hablando de la seguridad. Es como hablar de un keypad de un sistema Ford, por ejemplo, de aquellos vehículos que abrís la puerta por codificación, que tiene, está la manecilla para abrir la puerta y ahí puede tener los números. Y si tú conoces la numeración, aunque no portes la llave, escribes el número y ahí la abre. Si es un sistema como eso, lo hacemos con escáner sin problema. Perfecto. Muchas gracias, Norman. Damos cierre a esta primera sesión de preguntas. Gracias a todos por su participación. Nada más recordándoles que al salir de este seminario web, cuando yo lo finalice o cuando ustedes salgan al terminarlo, les va a salir el link para una pequeña encuesta. Esta toma menos de un minuto realizarla y nos ayuda para ir mejorando estas sesiones que les brindamos. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias. Bueno, seguimos ahora con la interpretación de esto. O sea, de repente de ver lo que estábamos observando de cómo viaja el mensaje, cómo se desencripta el mensaje, a dónde se aplica, en qué área se aplica esto. Ahora vamos a poder interpretar esas señales. Yo sé que todos los hemos medido. Todos hemos hecho las lecturas en los pines 6, en el pin 14, 3, 11, 9, 1 o 1.8 y hemos encontrado distintos valores, pero ahora lo que yo quiero es que esos valores los entendamos, porque depende del equipo con que yo esté midiendo, llámese un tester o un osciloscopio, así va a ser la lectura de interpretación que voy a tener. Por ejemplo, cuando yo estoy midiendo con un osciloscopio la señal alta, o sea, el CAN H, y la señal baja, CAN L, pues yo observo lo que ya sabemos, el punto alto y el reflejo invertido en la señal L. Y esto, pues ya vimos que lo interpreta como cero porque hay una diferencia de tensión promedio de 2 voltios, porque donde empieza, por ejemplo, el CAN L empieza en 1.25 y sube a 2.5. Y en 2.5 a 3.75 trabaja, es el espacio de trabajo del CAN H. Entonces, si ustedes ven el punto medio de donde empieza uno y termina el otro, es 2.5 voltios. Entonces, este 2.5 voltios, cuando la diferencia es de 2 voltios, la computadora a esto le da interpretación de cero. Y cuando la cercanía es nula, porque cuando están en la zona cercana, ambas tensiones están cercanas a 2.5, entonces la diferencia es cero. A eso le da el nombre de 1. O sea, es a la viceversa de cómo lo podríamos leer, porque recuérdense que no es lo mismo lo que yo leo afuera, lo que lee adentro de una computadora. Pero ¿qué es lo que yo quiero entender de esto? Si yo pongo mi tester, mi negativo, a un punto de polaridad de tierra en el vehículo o directamente lo mando al negativo de la batería y el positivo en escala de voltios, voy y pongo mi punta de medición en el pin 14, voy a encontrar un voltaje de 2.5 promedio o de 2.3 más o menos. Cuando agarro la punta nuevamente y la pongo en el pin 6, ahora me encuentro con un valor de 2.5 a 2.7. Están muy cercanos, están muy cercanos. Y podría darse el caso que en ambas lecturas sean exactamente igual. Y todos dirán, no, hombre, si me mide lo mismo, no tengo ninguna diferencia entre el L y el H, sí. Y tienen toda la razón, porque el punto medio donde se encuentran las señales es 2.5 voltios. O sea, esto es casi lo que regularmente mide el tester, 2.5. Con aquellas pequeñas diferencias, como se los mencioné, en L anda por 2.3 a 2.5 y en H anda de 2.5 a 2.7. Y la suma de los dos valores siempre tiene que dar 5 voltios. Esa es otra regla. Ahora, cuando una línea de estas no está trabajando bien, siempre va a andar por debajo de los valores que estamos hablando. Y lógicamente quiero que también entiendan esto. Cuando se baja en uno, sube en el otro. Por ejemplo, si el CAN L su tensión baja a 1.25, digamos, es porque está nulo prácticamente, porque es donde él empieza. O sea, significa que 1.25 en el CAN L no significa que haya pulso, sino que la línea está recta, es de donde el límite donde él empieza a subir, pero como no lo está haciendo, entonces, ¿qué sucede? Esa tensión se volcó del lado de la H y la H puede subir ahora de 2.5 que me marcaba, hoy puede subirme a 3.5
significando que ahí hay un problema en la línea L. Pero ese problema, ¿qué puede ser? Puede ser cableado que le han metido voltaje, cableado que dañaron un componente o hasta tener una computadora dañada. Ahora, por eso es que quiero que interpretemos estos valores, porque de estos valores me pueden dar la pauta a mí para poder más o menos tener computadora dañada, cableado dañado. Ahora, vean lo siguiente, esto es lo que hemos visto. Cuando hay una diferencia entre la señal L y la señal H de 2 voltios, pues es porque en ese momento el circuito interno lo pone de esta manera. Cuando la diferencia es cero es porque está en la proximidad de las dos. Y lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Cómo lo está interpretando el interfaz internamente. Cuando nosotros analizamos esto dentro de un SM, estos datos que nosotros analizamos acá, o esta señal que estamos viendo acá, está dada por un transceiver, que es un circuito integrado de 8 terminales regularmente, o un microprocesador o microcontrolador, pero los más comunes son tipo SOI de 8 terminales. Ellos tienen las líneas de conectividad y por ellos es que nosotros hacemos esas mediciones. Y cuando uno de ellos se daña, pues por eso hace que la siguiente línea se levante y la otra se baje. Eso, por eso esos valores, si no están cercanos a 2.5 voltios, me puede dar idea de que hay un problema directamente dentro del sistema, pero el sistema, si es interno, pues realmente es irreparable, sino que solo es cambiable. Ahora, analizando un transceiver CAN, este es un SOI de 8 terminales, o sea, esta es la cápsula, pero el circuito es un TJA 1050. Eh, este es uno de tantos, de hecho, este es una computadora de un DME, es una computadora de un DME, y eso pueden observar ustedes acá cómo es su circuito interno. De hecho, de esto no tiene nada del otro mundo. Podemos observar, vamos a ver aquí si podemos hacer una, una vista desde otro punto. Quiero mostrarles un circuito de lectura. Acá está. Este transceiver, les voy a mostrar la hoja técnica de él, de ese transceiver, el TJA 1050. Está desarrollado por Philips. Ese es de una computadora de un BMW 2007. Acá tienen el dato de cómo es. Aquí me dice cómo es los pines, cuáles son las CAN. El CAN H es el 7, el CAN L es el 6. Voltaje de referencia, señal, transceiver, receiver, voltaje de alimentación de 5 voltios y de su línea de tierra. De hecho, estos componentes son cambiables cuando se dañan, se pueden realizar pruebas en él. Miren, está comprendido a la norma de 11898, o sea que este es un CAN de 2.0A de alta extensión. Aquí los valores de tensión, y lo que me interesa que todos lo puedan apreciar es lo siguiente. Vamos a llegar al block diagram. Y en el block diagram ustedes pueden ver esto, miren. Este es el circuito. Este es digamos acá, esta es la línea imaginaria entre lo que es la computadora y la red del vehículo. O sea, acá, donde dice CAN controller y microcontroller, significa que estos son las unidades de procesamiento. El 6 y el 7 son H y L, pero vean acá, para conectarse a los demás circuitos, dice que esas líneas salen a resistencias de 60 ohmios sumatorias acá. O sea que 60 más 60 son 120. O sea, esta es una resistencia de terminación en un módulo que él no la tiene. A esto quiero llegar. El módulo que estamos, o este transceiver que estamos analizando, no tiene los 120 ohms dentro de él. Está en otro módulo afuera. Por eso el mismo diagrama de conexión del circuito me lo explica, para no caer en el error de querer, por ser una computadora de motor, que me tenga que dar 120 ohmios, como regularmente en otros modelos lo puede ser. Por eso cuando consulto otra vez el diagrama el bloque de diagrama, me doy cuenta de que hacen mención que internamente entre 6 y 14
existe un valor interno, observen, entre 6 y 7, entre CAN H y CAN L del driver o del transceiver, dice que hay una resistencia de 25 kiloohms más otra 25 de kiloohms. Sumado estos dos valores andarán en 50 kiloohms, hablando en otro término, 50,000 ohmios promedio. Volviendo a la presentación acá, significa que en los pines 6 y 14, que son los que me llevan a los pines de la computadora de la red CAN LIA, cuando yo le pongo un tester ahí, no voy a encontrar 60 ohmios porque este no es un transceiver con terminación. O sea, como estábamos viendo acá, estábamos viendo acá, este es un transceiver que sí tiene terminación. O sea, sí tiene resistencia de terminación. Entonces, al medir en este punto, a este punto, aquí me da 120 ohmios, pero en este transceiver no me va a dar 120 ohmios, me va a dar un promedio de 50,000 ohmios. Entonces, pero si me da ese valor, pues prácticamente yo podría decir que no hay problema con el transceiver. Más sin embargo, si le meto voltaje y no hay conexión, pues yo puedo diagnosticar que ese circuito está dañado. Y se puede dañar así como lo que me preguntaban cuando usamos una lámpara de prueba y estamos probando de positivo a buscar tierras y pues metemos esos voltajes, en un momento de esos pueden abrir algún componente de estos que ustedes ven acá y dañarlos. Ahora, la mayoría tiene circuitos como el que vemos acá, pero con distintas numeraciones. Este es uno más. Y explico esto, miren, este vehículo que estamos viendo en este momento no tiene resistencia de terminación acá. Y es más, para que ustedes puedan examinar distintos puntos, quiero mostrarles acá el diagrama de ese vehículo. Si no me equivoco, estamos hablando de ese Cambus, Corolla, Autos, vamos a ver, Mitsubishi, diagramas. Vamos a ver acá, aquí está, sería este. Quiero mostrarles este diagrama, solo una pequeña característica para que quede claro esta idea que quiero darles. Este es un diagrama de un BMW, utiliza una conexión tipo lineal. Si analizamos, van linealmente, miren, van en línea los módulos, tiene CAN L, CAN H, pero tiene el conector de enlace de datos y tiene este junction box que en el escáner puede aparecer como JBC, puede aparecer como ZSG o puede aparecer como SGM, puede aparecer de muchas formas, pero este es el módulo con puerta o el módulo gateway. Pero algo bien curioso, si ustedes le prestan atención al DLC, observarán que tiene el pin 16, que es el de alimentación, 4 y 5 y tierra, tiene el pin número 1, que el pin número 1 directamente viaja hacia lo que es el CAS, o sea, el módulo de inmovilizador, si lo queremos ver de esa manera, pero luego hacia el módulo gateway, el pin 7 es el que comunica, o sea, 6 y 14 no están habilitados, o sea, pin 6 no está, pin 14 tampoco está. Bueno, pero si estoy viendo que todos los módulos dicen CAN H y CAN L, pero si ustedes se recuerdan, en la clase anterior establecimos que como norma general a nivel mundial se estableció en el 2008 que CAN iba a ser el medio el protocolo de comunicación o el medio de transmisión de datos de un automóvil. Pero como este carro es 2007, entonces no se apega a esa norma. Más sin embargo, ya utiliza CAN de comunicación de módulo a módulo, pero no la comunicación entre escáner y automóvil. O sea, quiere decir que el diagnóstico o el enlace de datos del escáner al automóvil es por línea K, o sea, es por pin número 7, o sea, es un protocolo de comunicación ISO al vehículo, pero entre los módulos es a través de la red CAN. Entonces, por eso también
Lógicamente, cuando yo agarro el DME, que es el Digital Electric Control Module, que es el módulo de motor, cuando yo mido entre el pin 1 y 14, pues no me va a dar ninguna resistencia de terminación porque él no es el módulo importante. Uno de los módulos importantes es este módulo que está acá. Pero lógicamente estamos hablando que no tiene CAN de diagnóstico. No existe CAN de diagnóstico, sino que el diagnóstico es a través de protocolo de comunicación ISO. Entonces, todo esto son a veces la parte que los traba al estar enfocados en un vehículo, porque alguien compra una computadora 2008 y se la quiere poner al 2007, físicamente es el mismo vehículo, todo es igual, pero la forma de conectarse es totalmente distinto, jamás se va a poder programar esa computadora, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que los interesa a nosotros que ustedes lo manejen para entender por qué las comunicaciones, los protocolos es tan importante en el vehículo. Bueno, a aquellos que reparan computadoras les sirve conocer los drivers. Créanme que estos transceivers, perdón, estos transceivers tienen precios a veces pues que podría dar hasta risa y eso salva una computadora, pero lógicamente es de pedirlos porque en nuestro mercado local usted va a cualquier venta de repuestos de componentes electrónicos y le pregunta por un transceiver CAN, busca X y no lo van a tener, ¿verdad? Bueno, eh, dentro de la computadora, como ya lo vimos, dice que lleva hélice CAN bus, como se muestra acá. Este sí es con resistencia de terminación. Esta es la circuitería, como es la regulación, ¿verdad? Son 5 voltios de regulación. Se utiliza filtreo para poder realizar el abastecimiento de energía. Igual, ¿verdad? Un circuito de protección que son los 120 ohms, porque este módulo sí es terminación, no el módulo que analizábamos anteriormente. Y luego, ¿verdad? La migración de los sistemas es que pasen a ser de transceiver, pasen a ser ahora circuitos integrados más complejos, como lo es, ¿verdad? Un microcontrolador donde ya pues ya la interfaz va interna, entonces si se daña, pues lógicamente el módulo hay que recambiarlo, ya no hay esperanzas o probabilidades de hacer el recambio de la pieza en particular, sino que ya todo está acá, o sea, esto se hace más complejo. Más sin embargo, también los venden también, ¿verdad? Ahora, ¿qué beneficios me trae tener una red CAN? Me voy a enfocar en un sistema que todos lo conocemos, que es Nissan. En un vehículo Nissan tenemos la ECU de motor, tenemos el IPDM, tenemos un electroventilador de fases de velocidad, o sea, velocidad variable por circuito de electroventilador, y tenemos un sensor de temperatura de líquido refrigerante. O sea, ya esto es un CAN en acción. En los vehículos, en el vehículo se muestra el módulo de carrocería o de control de energía. Este reacciona en distintas formas. Ejemplo, si la señal del CTS se pierde, el electroventilador se activa permanentemente así como un daño en el SM. Explicado de otra manera, el circuito trabaja de la siguiente manera. La temperatura se registra por el sensor de temperatura de líquido refrigerante conocido como CTS o coolant. El voltaje es análogo, cambia desde 2 voltios, desde 3 voltios hasta 0.5 voltios, y ese valor llega al procesador. El procesador lo desintegra, o más bien dicho, lo descompone y lo manda al transceiver CAN. El transceiver CAN hace que esa señal de 2 voltios pase a ser ahora 0 y 1. Se la transita por toda la red y en toda la red uno de los módulos que le interesa conocer la temperatura es el IPDM, porque si el sensor de temperatura está trabajando para el motor, más sin embargo, quien va a activar el electroventilador, en este caso ya no va a ser el motor, sino que es una función del IPDM. Entonces, ¿qué sucede? La señal CAN multiplexada llega al IPDM, el transceiver CAN que está dentro del IPDM, que tiene un transceiver como el que tiene el ECU, entonces este desencripta la señal y la vuelve a poner en su valor normal y el procesador interpreta 95 grados. Cuando el microprocesador interpreta eso, da la orden para que los electroventiladores comiencen a trabajar. Cuando la temperatura medida por el sensor de temperatura en computadora motor a través de la red CAN dice que bajó a 90, lo vuelve a desconectar. De esa manera está ciclando. Al mismo tiempo, si en un momento determinado
por algún motivo el sensor se parte, se quiebra o se desconecta, o simplemente la red CAN de comunicación del motor se troza, se abre, el IPDM como circuito de seguridad, al no recibir temperatura, ordena inmediatamente que los electroventiladores comiencen a trabajar de una forma permanente, indicando así en un lenguaje de comunicación hacia el operario que ha perdido comunicación de red CAN con la computadora del motor. Y esto, caballeros, lo vemos reflejado en la marca Nissan, en el módulo IPDM, en el módulo ETAC, y lo podemos ver también en otras marcas que utilizan módulo con puerta. Bueno, esto es solo para que tengan un ejemplo de cómo se desarrollan los beneficios de Red CAN. Ahora, cuando vamos a hacer pruebas, vamos a tener que utilizar distintos métodos. En este caso, la medición de la resistencia es como el fundamento. Digamos, cada vez que nosotros vamos a trabajar en un vehículo, lo primero que vamos a hacer es medir la resistencia. Y la resistencia, cuando el circuito está trabajando bien, son 60 ohmios, entre 6 y 14. Entre pin 6 y 14 debe dar 60 ohmios. Si tengo una red secundaria, como la habilitación del pin 3 y 11, también tendría que tener 60 ohmios. Si me marca 120, significa que una de las computadoras terminación se abrió, o el circuito se abrió o está desconectada. Tengo que medir voltajes entre 6 y 14, como ya lo mirábamos anteriormente. Tengo que interpretar la arquitectura de la red con un diagrama. Tengo que asesorarme qué protocolo de comunicación es. Si tengo a mano un osciloscopio, pues medir la señal con un osciloscopio es como la parte más medular, porque no miente, sino que ahí puede ver de verdad si se está levantando hacia arriba o hacia abajo la señal en L y en H. Utilizar el escáner para prueba de red, pues si lo tenemos comunicación con el escáner, pues prácticamente ya la tenemos hecha, porque eso me facilitará enormemente el trabajo. Hacer mediciones punto a punto es como el compañero lo decía, medir continuidad. Encontrar las resistencias de terminación, o sea, si me marcó 120 es porque un módulo está fuera. Con el diagrama me orientaré para encontrar cuál es el otro módulo de terminación. Y luego, pues utilizando un osciloscopio, me haría más fácil el proceso, como yo ya se los mencioné anteriormente. Estos son los valores promedio que se deben de encontrar en las distintas líneas, en H y en L, la suma de ambos 5 voltios. Cuando lo haces con osciloscopio es bien fácil porque puedes trazar las dos líneas, capturar la señal y con los cursores bajar y subir y poder medir. Hay una regla bien simple, ¿verdad? La diferencia entre el voltaje más alto y más bajo siempre regularmente debe de ser 2 voltios. O sea, por eso es que hacíamos mención entre la señal alta y la señal baja, la diferencia promedio es de 3 voltios. Pero cuando encuentras tensiones en un lado de 3 y en el otro lado de 1, pues ahí tenés un problema directamente con una computadora o conexión eléctrica. En la gran mayoría de casos han aparecido que son computadoras. Ahora, ¿por qué se utilizan resistencias de terminación? Porque los mensajes no pueden quedar redundantes, o sea, no pueden quedar navegando o fluctuando en la red. O sea, un mensaje partió y ese mensaje nadie lo recibió, tiene que consumirse en un punto, no puede venir de regreso y congestionar la red, si no, pues sería como en el tráfico regular, un vehículo que comenzara a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y lo que estuviera haciendo es interferir en el libre tránsito. Igual sería una señal dentro de un circuito de comunicación. Existen otros tipos de conexiones. O sea, vean, lo que hemos tratado acá es el CAN directamente, pero quiero hacer énfasis que dentro del CAN existen más. Por eso existen los sistemas como LIN, que las configuraciones LIN son sobre el CAN que ya existe en un vehículo. Y esto puede ser utilizado como Keyword 2000. Dicen que puede ser una configuración maestro esclavo punto a punto. ¿Por qué? Porque solo puede ser un ejemplo, un módulo de control de puerta para o de un control de ventanas de subir y bajar, es un punto a punto directo. Y lo pueden hacer en un solo cable, puede tener un máximo de 10 computadoras y hasta me dan la longitud máxima de cableado que este podría tener, que serían no más de 20 metros.
Estos ya son redes secundarias y podrían ser redes link. O la interfase de comunicación SPI también es muy utilizada. Esta se utiliza maestro esclavo. Igual, ¿verdad? Estos son los datos de especificación. Y una de las que más frecuentemente se está utilizando del lado europeo, que ya tiene muchos años de utilizarse, y en muchos otros vehículos es la red MOS, que es Medial Oriental System Transfer. Es una configuración tipo anillo. La tasa de viaje de datos es tan grande, de 25 megabytes, o sea, imaginen, es más rápido que cualquier CAN que nosotros conocemos. Aplica para flujo de información y control. Su medio de transmisión es por fibra, lógicamente. Longitud máxima infinita, o sea, esto no tiene tope. El problema de esto es que la fragilidad de esta línea, por eso se pone en la sección de control, porque un navegador necesita esto, un DVD, una computadora en el vehículo necesita este tipo de configuración. Esto es bien importante cuando alguien se tope con un vehículo con estas líneas. Imagínense, el vehículo entró a revisión X y hemos tenido que desarmar el interior del automóvil y encontramos estos tipos acá. Por favor, no variar los diámetros, o si alguien desarmó y volvió a armar y cuando hizo los empalmes de unión ya no los dejó como los encontró, sino que redujo el diámetro. Estas líneas, recuérdense que es fibra, entonces fácilmente puede ser dañada, porque no se debe tratar como el cable normal. Por eso dice que un radio permisible mayor de 5 centímetros de diámetro, de radio, perdón, cuando hacemos este tipo de empalmes o de colocar las líneas, esto es lo permitido. Abajo de esos radios puede ser perjudicial para el sistema. Eh, al inicio era bien complicado entender esto, pero hoy, a medida los hemos enfrentado a problemas o hemos generado nosotros mismos problemas, pues los ha dado lugar a entender este tipo de conexiones. Pero la ventaja es que solo se aplica en este tipo de sistemas. Vean, es pura comunicación, entretenimiento dentro del automóvil. Por eso es que se pone quizás más de manifiesto en todos estos vehículos de alta gama, porque pues prácticamente es un vehículo lujoso con todos los accesorios que se necesitaran tener. Ahora voy a pasar a un caso real que se tuvo, como lo expliqué al inicio, y es con un Toyota año 2014 con llave de presencia o conocida como Smart Key. En este vehículo teníamos el problema de que conectábamos escáner y no había comunicación alguna. Al mismo tiempo el vehículo estaba bloqueado, o sea, no arrancaba. Caballeros, estos son los casos, digámoslo así, más complejos. ¿Por qué? Porque no tenemos ayuda de escáner. Eh, no prende el vehículo. Aquí es donde yo pongo de manifiesto todo lo que yo puedo entender o conocer sobre redes. Aquí los diagramas y el multímetro y el osciloscopio son nuestros principales armas. Pero fíjense que hay algo bien interesante. Entender el diagrama casi es la resolución del problema. Bueno, de la primera que empezamos o de los primeros pasos que empezamos a desarrollar fueron desconectar módulos para ver si había un módulo en cortocircuito, lo cual pues se procedió a identificar los principales módulos y no dio resultado. Como pueden ver acá, es una conexión tipo estrella. Este es el DLC y este es un conector en estrella. Pues casi que llegamos a esto que ustedes ven acá, desarmar. Lógicamente hay que rastrear líneas, porque bien podría ser cualquier punto, perdón, un daño en cualquier punto del cableado, o bien podría ser algo que no está conectado, pero no lo puedes ver, tenés que encontrarlo. Entonces, lógicamente, te enfrentas a este tipo de situaciones donde casi desarmas el vehículo en su interior, ¿verdad? Buscando líneas. Bueno, muchas veces nosotros quizás descuidamos estas leyendas que aparecen o advertencias, como ustedes la quieran llamar, que son puntos de explicación con números, si tiene navegación, no tiene navegación, si es con llave inteligente o si es sin llave inteligente. Esto, al seguir esto, me da la pauta para entender mejor el diagrama y el problema. Observen acá, o lean, perdón.
Este sistema tiene una arquitectura de estrella, denominando a los conectores o nodos como JC. O sea, los JC que ustedes ven acá son Jan Connector, más un número, pero que no es más que la conexión en estrella, repitiendo una y otra vez, la comunicación es por CAN-bus. Estos conectores son en estrellas. Como lo vimos en el diagrama 1, hay muchos conectores en estrella, por eso se repiten una y otra vez. ¿Qué es lo que hacen? A cada Jun Connector lo ponen con un número de asignación. Ahora, acá es donde viene cómo nosotros encontramos esto. Hoy es bien fácil explicarlo porque el problema pues ya está resuelto, pero en su momento pues dio mucho dolor de cabeza, prácticamente es análisis. Y vean acá la resolución. Cuando se desarmó para rastrear líneas de comunicación y conectores tipo estrella, encontramos colores distintos en los diagramas. Analizamos que el ramal no era del carro, ya que coincidía con el sistema de navegación y el vehículo no tenía navegación. O sea, el diagrama que nosotros enfocábamos da para navegación y sin navegación. Los colores de línea, los daba más para un sistema de navegación, pero el vehículo no tenía navegación. Un conector sobrante nos dio la pauta para saber que en este es el que se conecta con la consola de navegación. Y como el vehículo no posee no puede hacer el puente para la conexión del bus de datos. Como lo podemos ver en el diagrama, ya que el sistema sin navegador, las líneas van al conector de estrella F60 y este permite que se comunique con el módulo de certificación y poder habilitar el arranque, así como la comunicación. Se lo voy a mostrar de otra manera más simple. Cuando nosotros estamos analizando este diagrama, pudimos encontrar la siguiente variable. Este es el diagrama número 1. Vamos a poner también el diagrama número 2 porque me interesa que podamos encontrar la respuesta de esto. Vamos a ver acá. Vamos aquí. Bueno, en este diagrama podemos nosotros observar el puerto de diagnóstico que está acá, es el DLC. El DLC tiene los 16 pines y la habilitación del pin 6 como línea H y el pin 14 como CAN L. De estos viajan, vean ustedes acá directamente, es un color bio, un violeta, y el 14 lo hace de color white, que es blanco, y van directamente al conector tipo estrella. De acá se reparte a todas las ramificaciones. Pero hay algo bien peculiar acá. Eh, Acá también ponen center of Dave, o sea, una posición al centro de el panel. Dice que con Smart Key. Si tiene Smart Key va a tener esta unidad y lógicamente pues eso igual va a ir conectado por sus líneas CAN en distintas posiciones. Eh, Vemos que hay un módulo de motor con varios CAN, o sea que hacen nuevamente la conexión Daisy Chain, o sea, combinan el estrella para unificar y hacen puente Daisy Chain en el módulo de motor. Pero vean acá, prestemos atención a la línea Light Blue y a la línea White, que en este caso salen del conector en estrella F59 como pin número 1 y pin número 12 y terminan en la línea 18 y pasan a la línea 19. Si los vamos al siguiente diagrama, vamos a nosotros encontrar acá, en este diagrama vamos a encontrar que al